¿Quién es el arequipeño más importante de todos los tiempos? Imposible determinar la respuesta a esta pregunta. Este tipo de preguntas buscan sobre todo encender la polémica, la controversia, la pasión o la mera curiosidad. Por eso, la lista que nos hace ChatGPT, la inteligencia artificial, puede ser tomada como un censo representativo, aunque no definitivo, de las mujeres y hombres que han dado gloria a la ciudad de Arequipa. 1. Mariano Melgar, el poeta. Mariano Melgar es el poeta romántico, el mártir arequipeño por excelencia. Hay una línea ascendente de la biografía romántica de Melgar. Esa línea comienza con la precocidad, la del alumno bien aprovechado, que desde muy joven domina el álgebra, el latín, la física o la retórica. Pasa en un segundo tramo por los enamoramientos de sus musas legendarias, la una, Melisa, y sobre todo, Silvia. Sigue en el tercer tramo de su vida por su fervor revolucionario por las independencias americanas y termina en las pampas de Humachiri, donde un joven poeta es asesinado por un pelotón de fusilamiento. Ese joven poeta apenas poseía 25 años de edad a la hora de su muerte. Por eso, la definición de lo arequipeño, la definición del alma arequipeña, pasa por el mito melgariano, el alma melgariana, romántica, artística y patriótica. Melgar ha definido, aún sin saberlo, aún sin quererlo, lo arequipeño. ¿Es Mariano Melgar el arequipeño más importante de la historia? 2. Flora Tristán, la feminista. Flora Tristán es una de las madres del feminismo. Flora Celestina Teresa Enriqueta Tristán nació en París, Francia. Su padre fue Mariano Tristán, un acaudalado arequipeño que no llegó a legalizar su matrimonio con Ana Lisnay, una ciudadana francesa. El hecho de ser una bastarda, una paria, fue el estigma doloroso que cargó toda su vida la desdichada, pero muy fervorosa Flora Tristán. A ello debemos añadir un matrimonio brutal con un pintor de poca monta, André Chazal, que la maltrataba. De los 3 hijos de Flora Tristán, quizá la más célebre es Aline, la que llegaría a ser la madre del pintor Paul Gauguin. Recuerdo mi adolescencia distraída. Siempre había pensado que Flora Tristán era una arequipeña, tal como yo lo era, porque el aura de su leyenda estaba agregada a la leyenda de la propia ciudad arequipeña. No sé qué día hice el descubrimiento, que Flora Tristán no era arequipeña, sino francesa. Pero en alguna de sus cartas, ella se llama a sí misma compatriota de los peruanos. Y por qué no decir también compatriota de los arequipeños. La reivindicación de la dignidad femenina, una voz históricamente apabullada, es el valiente legado de Flora Tristán, madre del feminismo. 3. Eduardo de Ribero y Ustariz, el geólogo. El geólogo Mariano Eduardo de Ribero y Ustariz está considerado como el principal científico peruano del siglo XIX. La biografía de Ribero y Ustariz está magnetizada por su contacto con las grandes personalidades de la época. El libertador Don Simón Bolívar, entonces presidente de la Gran Colombia, contrató los servicios de Ribero y Ustariz para que estudie e investigue los recursos naturales del país e impulse la ciencia. En Bogotá, junto a otros científicos, fundó y dirigió el Museo de Historia Natural, tal como asimismo lo hizo en el Perú. Quizá la fama más sobresaliente de Ribero y Ustariz está asociada a la figura del explorador alemán Alexander von Humboldt, su amigo y mentor. En 1821, el año de la independencia del Perú, Ribero y Ustariz descubrió en la República Checa un nuevo mineral, al que llamó la Humboldtina, uno de los minerales más raros de la Tierra. La Humboldtina es conocida también como el cyborg de los minerales, por su composición de carbono y agua, como toda la vida en la Tierra, y al mismo tiempo hierro. Ribero y Ustariz
es sin duda el arequipeño notable menos conocido entre los arequipeños notables, pero al que debería conocerse más, estudiarse más. 4. Carlos Bacaflor, el pintor. Carlos Bacaflor fue el pintor de los millonarios. A un año de nacido, su familia se trasladó a Chile. Su padre era un político y su madre una maestra de piano. En Santiago de Chile, accedió a la Academia de Bellas Artes y ganó sus primeros premios. En 1907, Bacaflor obtuvo la medalla de oro en el Salón de París, Francia. Una anécdota muy conocida es la que asocia su nombre a la del magnate norteamericano J.P. Morgan. Morgan se negaba a ser retratado por nadie, pero en una ocasión entró al taller de un afamado sastre en París. Vio el retrato colgado que Bacaflor le había hecho al sastre y quedó maravillado. Deseó conocer al pintor y deseó sobre todo ser retratado por él. Se cuenta que J.P. Morgan buscó al artista y se presentó ante su puerta, a lo que Bacaflor advirtió con franqueza: no tengo interés ni en su dinero ni en su mecenazgo. El magnate, por su parte, replicó: quiero que usted pinte mi retrato. No fue fácil. El artista solía elegir a sus modelos y no al revés. Así, J.P. Morgan lo sedujo con sus atenciones, le regaló un Van Dyck y lo invitó a vivir en Nueva York, una invitación que se prolongó de una temporada hasta casi 20 años. Allí, Bacaflor se convirtió en el retratista de las grandes personalidades. Desde entonces, los arequipeños no hemos tenido un pintor que haya saboreado el éxito hasta esos esplendores. 5. José Luis Bustamante y Rivero, el jurista. José Luis Bustamante y Rivero es el jurista de las 200 millas. Fue presidente del Perú entre 1945 y 1948 y presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya entre 1967 y 1970. Desde la primera juventud, su talento jurídico fue notorio, pues ganó un concurso convocado por el Colegio de Abogados. Años más tarde, durante su mandato presidencial, el talento jurídico se expresaría extendiendo la soberanía peruana a las 200 millas marinas. En 1948 fue derrocado por el dictador Manuel Odría y entró al exilio. Resulta curioso que una guarnición de Arequipa, encabezada por Manuel Odría, haya dado golpe de estado a un paisano arequipeño. Las 200 millas marinas, o 370 kilómetros, se refieren a una zona económica exclusiva que un país costero puede reclamar a partir de su línea de base hacia el mar. Este concepto tiene importancia tanto en el derecho internacional como en la protección de recursos marinos y la soberanía nacional. El país que se adhiera a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 puede regular la pesca, la investigación científica marina, la protección medioambiental y la construcción de estructuras artificiales. Y el Perú fue pionero en el impulso de este concepto del derecho internacional, gracias a José Luis Bustamante y Rivero, el presidente arequipeño. 6. Hernando de Soto, el economista. Hernando de Soto es el economista del otro sendero, presidente del Instituto Libertad y Democracia, un think tank o instituto de investigación que se enfoca en el desarrollo económico, sobre todo los de los países en vías de desarrollo. Hernando de Soto fue director del Banco Central de Reserva del Perú y asesor de Alberto Fujimori para la implementación del famoso Fujishock, medidas que dieron estabilidad macroeconómica al Perú de los años 90. Hernando de Soto ha sido conocido como un especialista en los temas de la informalidad y cómo superar ese escollo tan grande en los países del tercer mundo. Sus dos libros, El otro sendero y El misterio del capital, excavan en esa problemática, cómo convertirnos en sociedades del primer mundo, dejando atrás el lastre de la informalidad. Sus tesis económicas han sido muy fascinantes,
pero lamentablemente no han sido concretadas a los grandes segmentos de la economía peruana, que todavía sigue siendo de economía mayoritariamente informal. Hernando de Soto ha sido voceado para recibir el Premio Nobel de Economía. Estoy en mi punto para ser presidente. 7. Pedro Paulet, el inventor. Pedro Paulet es uno de los padres de la aeronáutica moderna, el pionero de la era espacial. Pedro Eleodoro Paulet Mostajo tuvo como profesor al Santo Padre Duhamel, muy reconocido hoy en la ciudad. El tribuno Mostajo, otro célebre arequipeño, fue su compañero de aula. Cursó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de San Agustín y becado en la Universidad de la Sorbona, París. En París fue admitido como miembro de la Sociedad Astronómica y de la Sociedad Química. Julio Verne, el escritor de ciencia ficción, inspiró sus sueños de viajes por el espacio cósmico. Se dice que ya de niño, Paulet experimentaba con cohetes caseros a los que amarraba minúsculos animales encapsulados. La fama lo reconoce principalmente como el constructor del primer motor cohete impulsado por propelentes líquidos. Igualmente trascendental es el diseño de su nave espacial, el avión torpedo o autobólido, antecedente del jet y el cohete espacial moderno. El ingeniero alemán Werner von Braun, uno de los artífices del viaje a la Luna, en la historia mundial de la astronáutica, escribió que Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. Para los arequipeños, Paulet representa un hito, la idea de que un día los arequipeños construiremos las naves necesarias y seremos los primeros en viajar por los mundos. 8. Vargas Llosa, el novelista. Es conocida la biografía del novelista que es abandonado por su padre, Ernesto Vargas Maldonado, y quien 10 años después vuelve y se impone con brutalidad. Asimismo, es su padre quien lo envía al Colegio Militar Leoncio Prado, donde, además de aprender las severidades del poder, Vargas Llosa, el novelista volcánico, tomará material para la que es una de sus obras más poéticas y memorables, La ciudad y los perros. En cambio, su padre será el modelo para todos los dictadores que afloran a lo largo de su obra, ya sea Odría en el Perú o Leonidas Trujillo en la República Dominicana. Otra anécdota muy conocida de Vargas Llosa es el puñetazo que le propinó a Gabo, el otro coloso de las letras latinoamericanas. Ese puñetazo es uno de esos chismes literarios que no han tenido resolución y probablemente no lo tendrán. Por lo menos así lo dispusieron ambos protagonistas, que los biógrafos excaven en un abismo voluntariamente indescifrable. Es probable que el motivo del golpe vargasllosiano a Gabo haya tenido un motivo de faldas, alguna mujer de por medio, y no un desfogue político, como algunos han dicho. Se ha dicho en esa misma línea que el derechazo de Vargas Llosa a Gabo ha sido el derechazo del Frente Capitalista contra el Frente Comunista. Personalmente, no creo que haya habido una cuota política en esa pelea, aunque no nos es posible aseverar nada. Es célebre la foto de Gabo, con el ojo morado, sonriendo plenamente a cámara. Esa sonrisa me hace pensar que quizá ambos novelistas pactaron la golpiza. Esa es mi teoría. Vargas Llosa perteneció a una deslumbrante generación de escritores regionales, conocido como el boom latinoamericano, que llevó la literatura de estas partes del mundo a la madurez narrativa, a la vanguardia internacional. En el 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura. Escribo todos los días, bueno, por lo menos me encierro en el escritorio todos los días, unas 6 horas, a veces 8 horas, ¿no?,
depende cómo vaya el trabajo, pero por principio lo hago todos los días, de lunes a sábado, casi como un oficinista. 9. La inteligencia artificial arequipeña. La época actual nos hace preguntarnos si las inteligencias artificiales alcanzarán un grado de singularidad nacional, aborigen. Si existirán inteligencias artificiales neoyorquinas, por ejemplo, o inteligencias artificiales madrileñas, montevideanas o arequipeñas, o por el contrario, las inteligencias artificiales serán la primera camada de ciudadanos universales, carentes de nacionalidad, no apegados a ningún tipo de nacionalismo. Naturalmente, las inteligencias artificiales seguirán floreciendo, seguirán multiplicándose. ¿Quién sabe si en un futuro próximo una inteligencia artificial quiera ser una inteligencia artificial absolutamente neoyorquina o absolutamente arequipeña? Entonces, la inteligencia artificial arequipeña se convertirá en el arequipeño por excelencia. Una IA será en el futuro el arequipeño más famoso de todos los tiempos. 10. El arequipeño del porvenir. Lo bueno de estas listas es que nos hacen ver que la historia todavía no está completamente escrita. Quizá el arequipeño más célebre está haciendo su obra en este mismo instante. Tal vez es un músico, tal vez un programador, un médico o un empresario. No lo sabemos. Con todo entusiasmo podemos suponer que el próximo arequipeño célebre, aquel arequipeño que otorgará un gran legado no solo a la ciudad, sino al mundo entero, está ahí afuera, en algún distrito de Arequipa, creando su obra, emprendiendo su negocio, persistiendo en su sueño.